Hoy hablaremos del tema equilibrio químico ácido-base. Desde los comienzos de la química se buscó la definición de ácidos y bases, donde el concepto fue evolucionando con el tiempo, así como el comportamiento de las especies químicas en el medio donde se encuentran disueltas. Es así que aparecen las distintas teorías ácido-base. La primera en abordar sería la teoría de Arrhenius, donde la presenta como la disociación electrolítica y de ácidos y bases, y las define como sustancias que contiene, ácido es toda sustancia que contiene hidrógeno en disolución acuosa y que produce iones protones, y base a toda sustancia que contiene en su estructura molecular oxidrilos y produce iones oxidrilos en disolución acuosa. Arrhenius no pudo responder el comportamiento ácido-base de algunas sales en solución acuosa, ya que no tenía presente al agua, puesto que consideraba a los iones aislados en el seno de la solución acuosa. En 1923, dos científicos, Bronsted y Lowry, presentaron independientemente sus teorías ácido-base, pero como resultaron muy parecidas, las unificaron en la teoría conocida hoy como Bronsted and Lowry. Aquí ambos investigadores postularon que ácidos son todas sus especies capaces de ceder protones y base como especies capaces de aceptarlos. Consideraron al solvente agua como parte de la reacción final. Todo ácido tiene una base conjugada con la que está en equilibrio y viceversa, donde la molécula agua se comporta como anfótero. Otra de las teorías es la de Lewis. Este presentó su teoría ácido-base y es un poco más completa que las anteriores, donde dice que un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones de otro grupo de átomos para formar un enlace covalente dativo, protones. Y base es cualquier especie que presenta un par de electrones libres capaces de ser donados para formar enlaces covalentes dativos, oxidrilos. Es así que puede explicarse el comportamiento básico del amoníaco, como por ejemplo. También otro ejemplo es el comportamiento ácido-base del tricloruro de aluminio en amoníaco. Esta teoría es muy utilizada para explicar el comportamiento ácido-base de los iones complejos. Disolventes anfipróticos. Según Bronsted y Lowry, los solventes tienen comportamiento ácido-base según el soluto presente en la reacción. Ejemplo, tenemos amoníaco en dos tipos de solvente, agua y metanol. En ambos solventes se observa el comportamiento ácido-base de los mismos frente al compuesto amoníaco, observándose que el valor de la constante de equilibrio de ambos es levemente diferente. Para el caso del amoníaco en metanol es un valor de 1 por 10 a la menos 15, como muestra la ecuación 1, y para el caso del amoníaco en el solvente agua, su valor Kw es 1 por 10 a la menos 14. La autoionización del agua producto iónico. El agua es un electrolito muy débil, puede ionizarse, en la cual una molécula de agua transfiere un protón a otra molécula de agua, generando el ion hidróneo o protón. Y un oxidrilo, como puede observarse en la ecuación 3. La constante de equilibrio de la reacción de autoprotólisis es como se plantea en la ecuación 3, digamos. Una es la ecuación y la otra es el valor de la constante de la ecuación 3, sabiendo que la concentración de agua tiene un valor muy grande y se despeja de esa constante de equilibrio, pasa al otro miembro a multiplicarse con esa constante y dando como resultado lo que se conoce hoy como Kw o K de hidrólisis o K del agua. Este valor de constante es variable de acuerdo a la temperatura. Para el caso de 25 grados centígrados, las concentraciones de los iones protones y oxidrilos son iguales.
y el valor es de 1 por 10 a la menos 14, como muestra en la ecuación 5. Se puede observar en la tabla los productos iónicos del agua, cómo varían con la temperatura. Una forma de medir la concentración protónica de una solución la expuso Sorensen en 1909, donde definió al pH como la ecuación de, que se expresa ahí, la ecuación 6, pH es igual a menos logaritmo de la concentración protónica, también conocido como potencial de hidrógeno. Ello sirvió para evaluar la variación de la concentración protónica en una solución acuosa, debido a que esta concentración, en el caso de agua pura, es muy pequeña, pero si se adiciona algún ácido o una base, la variación es más abrupta. Como se puede observar en la gráfica, donde en la parte central la concentración de protones y de oxidrilos, o la de hidrógeno y oxidrilos, es igual, pero en ambos extremos la solución puede ser ácida o básica, dependiendo de la concentración de oxidrilos mayor a la de protones en el caso de básica, o al revés en el caso de ácida. Existen dos maneras de medir la acidez o basicidad de una solución: mediante la utilización de un instrumental como el pHímetro, cuya particularidad es a través de un electrodo de vidrio que mide la actividad protónica y no concentración, como sí lo hacen los indicadores ácido-base, que dependen de la concentración de hidrógeno para la elección de la utilización de los mismos. Es así que la fuerza de los ácidos y las bases es preponderante. Aquí veremos que un ácido o una base fuerte es aquella que está totalmente disociada. Eso sucede generalmente con los ácidos minerales. Son electrolitos fuertes y su valor de constante de equilibrio es mayor a 1, lo que habla de una disociación total, como se ve en los ejemplos de ionización, en los ejemplos de la diapositiva, para el caso del ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Recordar que la ecuación de disociación de ambos se expresa con una sola flecha. Los ácidos débiles se encuentran poco disociados, por ello presentan una constante de equilibrio que es mucho menor a 1, y sus disoluciones presentan conductividades eléctricas bajas. El valor bajo de su constante nos indican que la disociación involucra una fracción muy pequeña del total de ácido presente. La reacción se representa mediante la doble flecha y ello habla de la disociación, la pequeña disociación del ácido o la base en agua. Siempre se tiene presente la teoría de Bronsted-Lowry, donde el agua participa en la reacción. Tenemos ahí un ejemplo visto en la ecuación número 8. Particularidades de la fuerza de un ácido o de una base. La fuerza de los ácidos va a depender principalmente del disolvente, de la temperatura y de su estructura molecular, ya sea ácida o base particularmente. Los factores fundamentales que afectan a su disociación son la energía de enlace, hidrógeno u oxígeno y halógeno, el enlace, el tipo de enlace que sea más o menos fuerte hace a la tendencia de ionización, y también hace o juegan un rol preponderante los que sean más o menos polares. Y por otro lado, esa polaridad de enlace hace también a la fortaleza de unión entre ácidos y halógenos o ácidos, grupo protones y oxígeno. Veamos algunos ejemplos. Para el caso del ácido halogenhídrico, en este caso predomina la energía de enlace. A menor energía de enlace, mayor fuerza del ácido correspondiente. Veamos el ejemplo. El ácido fluorhídrico tiene una energía de enlace de 0,917 Armstrong. Es un ácido débil. En cambio, el ácido iodídrico tiene una energía de enlace de 1,608 Armstrong. Esto está hablando de que el ácido iodídrico es un ácido fuerte. Otro caso es el caso de los ácidos carboxílicos.
Aquí no es tan importante la energía de enlace, ya que es similar en todos los casos el enlace oxígeno-hidrógeno. Estos compuestos se caracterizan por tener uno o más enlaces, un ion particular, oxígeno-hidrógeno, donde Z es el átomo central. Cuando Z se hace más electronegativo o está en estado de oxidación alto, atrae más fuertemente a los electrones vecinos, haciendo que el enlace ZO sea más covalente y el enlace oxígeno-hidrógeno más polar, con lo que se facilita la salida del protón, haciendo que el ácido sea más fuerte. También influye sobre el grupo ácido para el caso de los ácidos carboxílicos orgánicos el radical R. Este depende de la naturaleza de la cual proviene. Veamos el ejemplo. No es lo mismo el ácido benzoico, cuyo radical R es el grupo fenilo, que el ácido acético, cuyo radical es el metilo. La presencia de elementos electronegativos en posiciones adyacentes al grupo carboxílico desplaza la densidad electrónica del grupo carboxilato hacia el grupo R, lo que hace al grupo oxígeno-hidrógeno más polar y facilita su ionización. También la estabilización de los aniones resultantes por la deslocalización de la carga que facilita la disociación. Como se puede observar, en el valor de la constante de ambos ácidos, benzoico y acético, se puede observar que existe una diferencia de 3,6 veces más fuerte, por lo que la deslocalización por la mejor deslocalización del anión resultante. Estudios. Veamos de una manera explicada cómo se puede hacer el estudio sistemático del equilibrio mediante un ejemplo y cuáles serían los procedimientos que debiéramos desempeñar para realizar los cálculos. El ejemplo dice, se tiene una solución acuosa de ácido fluorhídrico 0,1 molar, averigüe cuál sería la concentración de todas las especies químicas presentes al momento de alcanzar el equilibrio. Primeramente, es conveniente plantear los datos o la información del problema en cuestión. Los datos que se conocen, ¿no? Por otra parte, y siguiendo con la teoría de Bronsted-Lowry, plantearemos las ecuaciones en el equilibrio, que son la de disociación del ácido débil y la disociación del agua. Seguidamente se escriben las ecuaciones de las constantes de equilibrio respectivas, anotando los datos que se posean, como explica en la ecuación 9. Siguiendo con el planteo del estudio sistemático del equilibrio, plantearemos las especies que participan en el balance de electroneutralidad de la disolución, donde se toma presente los iones participantes tanto del ácido débil como los provenientes del agua. Ecuación 10. No. Ahí está, me perdí. Perdón. Aquí ya podríamos hacer alguna aproximación, teniendo presente que el aporte de los iones oxidrilos y protones provenientes del agua pueden despreciarse, ya que la disociación es menor que la del ácido. Esto nos lleva a la ecuación 10, donde la concentración en el equilibrio de los protones van a ser igual a la concentración de los iones fluoruros en el equilibrio. Siguiendo con las ecuaciones a tener presente en el planteo del estudio sistemático del equilibrio, planteamos el balance de masa, donde la concentración inicial del ácido fluorhídrico en la disociación, o sea, la concentración analítica, que es el dato, es igual a la suma de las formas en las que se puede presentar. O sea, concentración de ácido fluorhídrico en el equilibrio más concentración de fluoruro, como lo muestra en la ecuación 11. Resolviendo el sistema de ecuaciones en función de las variables, podemos decir o podemos tener que la concentración inicial
va a ser igual a la concentración inicial puesta del ácido fluorhídrico, va a ser igual a la concentración del ácido fluorhídrico en el equilibrio más la de los fluoruros. Teniendo en cuenta todas las ecuaciones, es el momento de la resolución del sistema de ecuaciones en función a las variables que uno desea o pretende encontrar. En este caso podemos ver que se forma protones, el cual puede ser evaluado fácilmente al medir el pH de la disolución, de manera que nos conviene resolver el sistema de ecuaciones para protones. Así tenemos en resumen el balance de las ecuaciones del balance de electroneutralidad y el balance de materia. Sustituyendo en la ecuación 9 la constante de equilibrio, tenemos la ecuación 12. Rearreglando o reestructurando los términos, llegaremos a una ecuación de segundo grado, que sería la ecuación 13. La que comúnmente llamamos, o despejando protones, y la que comúnmente llamamos la ecuación cuadrática. Resolviendo esta ecuación cuadrática, podemos encontrar la concentración de protones en el equilibrio. Para este caso, la concentración protónica es 7,86 por 10 a la menos 3. De aquí podemos saber las concentraciones de todas las especies en el equilibrio. Esto nos define como la ecuación, los resultados están en la ecuación 14. O sea, tanto para fluoruro como para el ácido fluorhídrico en el equilibrio. El valor de 0,092 molar representa para el equilibrio la concentración de ácido fluorhídrico sin disociar. Como se puede observar, en la ecuación 5 podemos hacer los cálculos para saber o poder corroborar en el laboratorio si la concentración protónica encontrada sería la real midiéndole el pH. Una manera de poder hacer ciertas aproximaciones al momento de resolver la ecuación cuadrática es tener presente que se puede introducir error dependiendo de la relación concentración analítica en el equilibrio y la constante de equilibrio. Esa magnitud del error introducido al momento de realizar aproximaciones o simplificaciones para las ecuaciones de la resolución de las incógnitas planteadas aumenta a medida que la concentración molar del ácido es menor y cuando su constante de disociación es mayor. Ello se puede observar en la tabla. Por ejemplo, podemos ver que el error inducido con una suposición de alrededor de un 0,5% cuando la relación concentración analítica del ácido en función de la constante analítica es de 10 a la 4. Y que el error puede ser mayor cuando la constante de equilibrio es de 10 a la menos 2 y la concentración analítica es de 10 a la menos 3. Fíjense que el porcentaje de error es de un 244%. Esto nos está definiendo que en esas condiciones es conveniente utilizar la ecuación cuadrática completa al momento de realizar el cálculo. Otro parámetro a tener en cuenta y que está relacionado con lo que veníamos explicando en el ejercicio anterior es el grado de disociación, que generalmente se expresa como alfa o X. Representa la fracción de mol en la que se encuentra disociado el electrolito y es el encargado de manifestar la fuerza del mismo. Siguiendo con el ejemplo anterior, el del ácido fluorhídrico 0,1 molar, se puede analizar cuánto se ha ionizado ese ion en particular. Y para este caso, dijimos que era un 92% lo que no se disociaba, pero para este caso se disoció un 8%. Fíjense que para un 8% el pH del agua de 7 pasó a ser un pH de 2. Podríamos plantearnos otra situación donde el ácido se hace más diluido,
suponiendo que el ácido en lugar de ser 0,1 pasa a ser 0,01 molar. Si resolvemos partiendo de la ecuación 13, la ecuación cuadrática, para encontrar la concentración protónica tendríamos que la concentración protónica es 2,27 por 10 a la menos 3 molar. Conocido ese valor y reemplazándolo en la ecuación 11, averiguamos la concentración de ácido fluorhídrico sin disociar en el equilibrio. Haciendo el cálculo porcentual, vamos a tener que para una concentración inicial de 0,01 molar de ácido fluorhídrico, la proporción de ese ácido que queda sin disociar una vez que se estableció el equilibrio es de un 77,2% y que la fracción disociada es un 23%. Ese grado de disociación para el ácido diluido es mayor respecto a el más concentrado, digamos. Podemos decir que cuanto más se diluye la concentración de un ácido débil, mayor es el grado de disociación. Lo que se puede observar en esa gráfica planteada para el ácido benzoico. Fíjense que a medida que se va concentrando más el ácido, se va haciendo más asintótica hacia el eje de las X, la disociación. El comportamiento ácido-base de las sales. Las sales disueltas en agua pueden presentar los siguientes comportamientos. Y va a depender de qué sustancia provengan. Pueden ser neutras, ácidas o básicas. Una sal en agua sabemos que está completamente disociada en sus iones, lo que puede presentar, por ser un electrolito fuerte, puede presentar esa acidez, basicidad o neutralidad. Recordemos que según la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido débil origina una base conjugada fuerte y una base débil un ácido conjugado fuerte. ¿Cómo determinarlo de forma cualitativa? Bueno, es necesario plantearnos los pasos del estudio sistemático del equilibrio ya explicado anteriormente. Tener presente que hay que disociar la sal en sus iones, la disociación es completa, identificar su procedencia, determinar cuáles pueden ser los iones que puedan reaccionar con el agua o conocido también como hidrolizar, plantear y analizar el equilibrio de hidrólisis. Se clasifican en sales procedentes de un ácido fuerte y una base fuerte. El caso del ejemplo, cloruro de sodio en agua. Este se disocia completamente como lo muestra la ecuación. Ni el catión ni el anión hidrolizan, ya que son ácidos o bases muy débiles por proceder de una base y un ácido fuerte, respectivamente. Para ello deberíamos plantearnos las ecuaciones de balance, si tenemos que hacer cálculos me refiero, debiéramos plantearnos las ecuaciones de balance de masa y de balance de electroneutralidad. Si combinamos ambas ecuaciones para calcular el pH, vemos que estas soluciones terminan siendo soluciones neutras. Otra son las sales procedentes del ácido débil y su base fuerte. El ejemplo podría ser el acetato de sodio. Al ser un electrolito fuerte estará totalmente disociado en sus iones, acetato y sodio. El catión sodio carece de propiedades ácidas y no reacciona con el agua, más que solvatarse. Sin embargo, el acetato actúa como una base relativamente fuerte frente al agua, dando la reacción que se plantea en la diapositiva. Si planteamos la constante, esta constante viene determinada por la constante del agua y la constante ácida proveniente del ácido. Esta relación de constante se conoce como constante de hidrólisis o constante básica. El pH resultante va a ser un pH básico. Otra de las posibles son sales procedentes de ácidos fuertes y bases débiles. Aquí presentaremos el ejemplo de una sal como el caso del cloruro de amonio. Por tratarse de un electrolito fuerte también, se encuentra totalmente disociado en sus iones cloruro y amonio, donde el anión cloruro es una base tan débil que carece de propiedades ácido-base, por lo que la reacción frente al agua no tiene lugar. Sin embargo, el catión amonio es un ácido conjugado de una base débil, por lo que se verifica la hidrólisis o reacción frente al agua,
como puede observarse en la ecuación, en la ecuación de la diapositiva. Acá también esta constante de hidrólisis o constante básica es una relación entre la constante del agua y la constante básica. El pH resultante de este equilibrio es un pH ácido. Y por último, la sal de ácido débil con su base débil. Tanto el acetato, el ejemplo es el acetato de amonio, tanto el acetato como el ion amonio sufren la hidrólisis, por lo que se dará como producto final un pH que se situará próximo a la neutralidad. Esto depende de la fortaleza del catión y del anión como ácido o como base, respectivamente. Ambos iones, y se plantea las ecuaciones como se observa ahí en la diapositiva, ambos iones provienen de un ácido o una base débil, por lo que la reacción con el agua será como se observa en la reacción de equilibrio. La ecuación de la constante de hidrólisis que queda expresada va a ser una relación entre la constante del agua sobre la multiplicación de la constante ácida y básica. Por ello, si Kb es menor que Ka, la solución será ácida. Si la Kb es mayor a la Ka, la solución será alcalina. También hay que tener presente que las ecuaciones qué ecuaciones serán necesarias plantear para averiguar el pH de este tipo de sales en agua. Por ello, según la concentración de las especies de sal que hidroliza, será la ecuación a utilizar para averiguar la concentración protónica. Si Kb es menor, si la concentración analítica es menor a 10 a la menos 2, la concentración de protones se calcula como dice en la primera parte de la diapositiva. Concentración protónica igual a la raíz cuadrada de la relación de constantes de agua, de acidez, de basicidad y más la concentración analítica. Ahora, si la concentración analítica es mayor a la 10 a la menos 2 y su constante de hidrólisis es 10 a la menos 5, la concentración protónica es la raíz cuadrada de solamente las constantes participantes en el sistema. Ácidos polipróticos. Estos ácidos son capaces de donar más de un protón en reacciones ácido-base. La particularidad de los mismos es que no todos ceden al mismo tiempo y simultáneamente y con la misma intensidad los protones. Ello se debe a que la pérdida del segundo o tercer protón se produce con mayor dificultad que el primero. Cuanto mayor es la carga electrostática del ácido, más difícil resulta que se desprenda de él un protón cargado positivamente. Por otra parte, las especies intermedias de la ionización son sustancias anfipróticas. Como puede observarse en la tabla, después de cada ionización, el ácido en cuestión se va haciendo cada vez más débil. Al afectar al valor de la constante en varios órdenes de magnitud, afecta al orden de la constante en varios órdenes de magnitud. Para un ácido poliprótico inorgánico del tipo K1 es mucho mayor que K2 y que es mucho mayor que K3. Las constantes de ionizaciones sucesivas disminuyen en un factor de aproximadamente 10 a la 4, 10 a la 6. Por ejemplo, la segunda constante de disociación del ácido carbónico es 11.400 veces más pequeña que la primera. En el caso del ácido oxálico es casi 1000 y el ácido fluorhídrico presenta la particularidad que la diferencia entre sus constantes de equilibrio difieren en un factor de 1 billón. La constante de basicidad sigue en la misma tendencia para las bases conjugadas correspondientes. La relación para pares conjugados es interesante conocer la relación entre las constantes ácidas y básicas de ionización. Estas están relacionadas por las ecuaciones siguientes. Tomemos el ejemplo del caso de la disociación del ácido acético, donde planteamos la disociación del ácido en agua, planteamos su valor de constante y obtenemos que
para el caso de la base conjugada disociada en agua, tenemos también su valor de constante básica. El producto de estas dos constantes, que viene dado por la constante del agua, o sea, sabemos que la constante del agua está dada por la acidez más la basicidad. Si hacemos esa multiplicación de ambas constantes ácidas y básicas, vamos a obtener que el resultado final, la multiplicación de ambas constantes, va a ser igual a la concentración de protones por la de oxidrilo, que no es ni más ni menos que la K-Water. Por lo tanto, es evidente que cuanto más fuerte es el ácido, mayor es su K, más débil será su base conjugada o viceversa. Esta relación es una relación general para todos los pares ácidos-bases conjugadas. La mayoría de las recopilaciones de datos de constantes de equilibrio solo incluyen las constantes de disociaciones ácidas, por lo que tener presente esta ecuación de constante del agua es igual a la concentración protónica, a la constante ácida por la constante básica, nos sirve para calcular o averiguar la constante base.